a todos. Hoy vamos a hablar sobre los derechos informáticos y tenemos como tres subtemas para eh, hablar de ellos el día de hoy y son como principal las dimensiones del derecho informático, informática jurídica y los delitos informáticos. A continuación vamos a ver dimensiones del derecho informático y en qué consiste o qué es las dimensiones. Las dimensiones del derecho informático son o se hace referencia a las diferentes normas jurídicas, a todos aquellos contratos privados o estatales reglamentados de las entidades públicas o privadas, todas aquellas resoluciones diversas institucionales, son también acuerdos de los consejos municipales o distritales, son ordenanzas de las asambleas departamentales, decretos de los alcaldes, de los gobernantes o de los presidentes o de la república. Y en este caso también, ya que nosotros estamos en un país democrático, eh, y quien rige dichas leyes son las leyes del Congreso. Entonces, cuando se habla de dimensiones del derecho informático, estamos hablando de todas aquellas normas jurídicas que hacen, que rigen esta parte de la informática. También podemos ver en las dimensiones del derecho informático podemos encontrar los derechos humanos. ¿En qué consisten los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos sin importar raza, sexo, lengua. Estos derechos rigen el comportamiento de cada individuo. ¿Por qué hablamos de derechos humanos en dimensiones del derecho informático? ¿Por qué? Porque todas aquellas actividades delictivas que se hacen están bajo los recursos y derechos humanos. Entonces, al ser una persona violar algo, eh, alguna propiedad privada, ya sea un bien inmueble o ya sea en el campo informático, un sistema de información. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar eh, dirigida por los derechos humanos, a esta persona se le van a cargar unos cargos, pero que también van a tener una sensibilidad de ser tratado como persona, a pesar de ser juzgado como un criminal. También podemos ver en las dimensiones el sistema normativo. ¿En qué consiste el sistema normativo? Es un conjunto de normas e instituciones, así como los entes que aplican el derecho que regula la sociedad en un territorio concreto. ¿Qué significa esto? Que en este caso, como estamos en el país democrático, en este caso, las instituciones que rigen y que aplican y que regulan estos derechos o estas leyes en el campo de la informática son las instituciones del Estado, de modo que ellos son los que hacen y ponen en marcha las leyes en Colombia. Em, También existe el sistema normativo de ordenamiento. Es estrictamente jurídico, sustituido por un conjunto de reglas, unas pautas o leyes que regulan el comportamiento. Además, el derecho se concibe como tal porque regula la conducta de los seres humanos. De esa manera podemos ver que el sistema normativo aplicado al derecho, esto es la que regula la conducta de los seres humanos, de manera que no sean eh, de manera que no hayan tantos crímenes y que queden en impunidad. También podemos encontrar en esta parte de las dimensiones y importante es el ordenamiento jurisdiccional, que dice que es un conjunto de órganos jurisprudenciales que encargan de examinar los juicios que versan sobre materias propias del derecho privado, civil y mercantil, así como aquellos que otros que no vengan expresamente a tributo. En esta parte, solamente
Esta parte del ordenamiento jurisprudencial abarca las partes territoriales en la parte donde se comete el delito, ya sea en el territorio nacional o fuera del territorio. En caso tal, serán juzgados según las leyes donde se han cometido dichos delitos. En esta parte también podemos encontrar eh, como subtema la informática jurídica. Podemos ver que la informática jurídica es una rama auxiliar del derecho, el cual se enfoca en un conjunto de aplicaciones de la informática en el ámbito jurídico, mediante técnicas de almacenamiento, análisis y recuperación de datos gracias a la utilización de computadoras. Bueno, ¿qué quiere decir la informática jurídica? Que gracias a los sistemas informáticos y sistemas de información, la informática jurídica abarca todos los campos del derecho en pro de mejorar y ayudar a que las partes, eh, las partes de leyes y normas sea aún más fácil de aplicar y sean aún más fácil de recordarlas con el tiempo, de manera de que si se maneja información como se manejaba antiguamente, que eran por em, solamente eran papeles, podemos ver que se podían perder muchos papeles, pero en este caso nos permite, por medio de los computadores, nos permite buscar de una manera más ágil y eficaz información más pertinente de lo que necesitamos. Y en esta parte se hace más fácil la aplicación de los derechos en parte de la informática jurídica. La aplicación de esta informática jurídica es de tipo, esa también se conoce como informática de administración. ¿Por qué? Porque solamente se ejerce en los campos administrativos del gobierno. Solamente es para un auxilio, es una ayuda a todas aquellas, a todas aquellas labores que se hacen en las diferentes jurisdicciones gubernamentales del Estado, ya que su campo de aplicación es en los diferentes estudios jurídicos, tribunales y notarías. En este caso, la informática jurídica solamente abarca un grupo muy pequeño de aplicación. ¿Por qué? Porque solamente las partes del Estado donde se manejan derechos y deberes solamente son aquellos estudios jurídicos, los tribunales, notarías, registradurías, entre otros. Por eso vamos a ver que la informática jurídica en el campo del derecho ha ayudado y mejorado mucho el sistema normativo en nuestro país. Esta se aplica para llevar un seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un buen control de la misma. De esta forma, la informática jurídica se encarga del seguimiento de trámites y procesos, como su nombre lo dice, trámites y procesos. Eso es lo que abarca ella. ¿Para qué? Para llevar una actualización de la información y también tener buenos resultados a la hora de aplicarla, a la hora de buscarla, y de esta misma manera no hayan controversias. Además, en la informática jurídica tenemos diferentes tipos, como por ejemplo podemos ver la informática jurídica decisional. Esta informática jurídica decisional también es llamada metadocumental o metadecisional. Su objetivo es hacer razonar a un ordenador del mismo modo como lo hace una persona. Ese es el objetivo de esta informática jurídica decisional, pero como sabemos, los ordenadores son diferentes a los seres humanos ya que carecen de sentimientos. En esta forma no pueden aplicarse porque
y nunca se puede hacer porque ellos carecen de esas decisiones autónomas, ya que un ordenador solamente hace lo que se le programa. También esta rama es la rama más polémica de la informática jurídica, debido a que tiene la tendencia de que las aplicaciones de la informática al derecho resuelvan por sí mismas problemas jurídicos. De esta manera podemos ver que en este campo de la rama de la informática decisional, es como habíamos dicho antes, ya que un ordenador no puede resolver los problemas por sí solo, debido a que él solamente hace lo que se ha programado, y en casos tales no tiene la capacidad de juzgar bajo un raciocinio personal. Eh, También podemos ver la informática jurídica documental. ¿En qué consiste esta? Es la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en aspectos como el análisis, el archivo y la recuperación de información encontrada en la legislación, en la jurisprudencia y doctrinas u otros documentos que contienen información jurídica. Esta es aún más básica y práctica, de modo que solamente se maneja en aplicaciones del Estado y solamente es administrativa. También podemos ver la informática jurídica de gestión. Esta informática está dirigida a organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes, libros, entre otros. Es también conocida como de administración o control y se utiliza en tribunales, despachos, notarías y entre otros. Solamente ayuda a gestionar la información en campos jurídicos. Es muy práctica su aplicación, de modo que no requiere de muchos conocimientos, solamente los conocimientos básicos para manejar información por medio de los sistemas de información, en este caso los ordenadores. Podemos ver en esta informática jurídica que tiene unas ventajas. Y la ventaja es que brinda una amplia cobertura legislativa y jurisprudencial. Además permite la integración de legislaciones, jurisprudencia, bibliografía y doctrina. También podemos ver que admite búsquedas de booleanas y temáticas. Además emite servicios de novedades al instante y ofrecen inmediatamente ocasión de consultas. Podemos ver un ejemplo y es así. Así en el Poder Judicial se vienen implementando las notificaciones electrónicas y el expediente electrónico. Como otro ejemplo podemos ver el caso de las notarías donde se han implementado lectores de huellas dactilares interconectadas. Vemos que la informática jurídica en este caso hace referencia a todas aquellas herramientas que se manejan tecnológicamente en los campos del derecho. Y como podemos ver en la era actualizada, podemos ver que se están manejando los sistemas de correo electrónico y todas aquellas herramientas que favorecen y ayudan a que la información sea más rápida y sea más eficaz. Bueno, no siendo más, este ha sido lo que íbamos a hablar de informática jurídica. Ahora vamos a ver es lo que es el derecho informático. El derecho informático constituye el conjunto de normas y aplicaciones, procesos, relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de la aplicación y desarrollo de la informática, es decir, que la informática en general, desde este punto de vista, es objeto regulado por el derecho. Como su nombre lo dice, la informática por sí sola no se vale en los campos de leyes y normas, ya que el derecho regula la informática. ¿Para qué? Para menguar los crímenes, para menguar los robos, de manera de que por medio de estos sistemas de información existe mucho fraude, mucho peligro en la información, de modo que el que tenga altos conocimientos puede vulnerar estos sistemas. La importancia de esta
es que el derecho informático cumple un rol importante en la prevención de situaciones no deseadas para los usuarios de las nuevas tecnologías de la información. Y cuando se prestan determinadas circunstancias que los afecten, facilita la incorporación de nuevas instituciones jurídicas que permitan crear confianza a las personas e instituciones que realizan tales operaciones, permitiendo de esta forma la solución de aquellos problemas generados por el uso de medios electrónicos en la sociedad. Podemos ver que esta, el derecho informático es crear confianza a las personas y a todas aquellas instituciones que realizan tales operaciones por medio de sistemas de información, de modo que el que infrinja y viole o vulnere información privada de cualquier individuo y que acceda a ella ilegalmente incurrirá en una serie de penas y faltas que se cometieron y tiene derecho a ir a prisión por tales infracciones. También vemos en los aspectos jurídicos la norma consagra un conjunto significativo de dominios que pretenden establecer un ciclo de seguridad lo más completo posible, advirtiendo que no todos ellos tienen impacto jurídico. Desde ya es importante mencionar que el enfoque que se propone se alimenta tanto de normatividad nacional como internacional, así como de otras fuentes del derecho en razón de la escena de legislación que existe. Podemos ver que para la aplicación de las diferentes leyes y normas en aspectos de la informática jurídica y en el derecho informático, podemos ver que se crearon una serie de normas que regulan estos sistemas y estos procesos de información. Y en este caso podemos ver la norma ISO 27 del 001. Contempla 10 dominios, el cual uno de esos dominios es la política de seguridad de la información, organización de la seguridad de la información, gestión de archivos, seguridad de recursos humanos, seguridad física y del entorno, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, gestión de incidentes de la seguridad de la información y un cumplimiento. Estos dominios están compuestos por un conjunto de subdominios y correspondientes controles, los cuales han de ser abordados adoptando un modelo para planificar, actuar y verificar y actuar. De esa forma se hace la aplicación en los derechos informáticos. Podemos ver que lo que no, de todos estos temas que estamos viendo, uno de los más importantes son los diferentes delitos informáticos. Los tipos de delitos informáticos se dice que es un acceso ilícito a sistemas de información. También es la interpretación ilícita de datos informáticos y además interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. De esta forma, los delitos informáticos son todos aquellos accesos ilícitos a los diferentes sistemas informáticos. Y acceder a ellos acarrea una serie de normas que aplican a dichas infracciones. De esta forma, podemos ver que los tipos de delitos informáticos son varios. De los más conocidos podemos encontrar la falsificación de información. También podemos ver el fraude a través de los sistemas de información. Y también podemos ver uno de ellos que es uno de los delitos más, es la estafa. La estafa, la suplantación de identidad, y también podemos ver que la extorsión se encuentra entre ellos y a lo que nosotros llamamos hackeo. También se encuentra el acoso, ya sea sexual, ya sea también a menores. Ese acoso es una violación a los derechos humanos. También podemos encontrar los Power Sniper, que son programas que rastrean el nombre y clave de los usuarios de la red en el momento en que ellos ingresan, poniendo en juego la seguridad. De este modo, hemos hablado de los diferentes sistemas
eh, de normas jurídicas en los campos del derecho de información. Pero además de esto, también podemos ver que en en las partes de delitos informáticos también se puede tener acceso a material inadecuado, ilícito, violento o pornográfico. De esta forma se comete un delito haciendo una de estas acciones en los campos informáticos. Eh, Eso también acarrea una serie de problemas de socialización, de modo que al mantener más expreso a un ordenador, en la, la socialización con el mundo externo va a ser mínima y de esa forma se, se- se van a desarrollar otras acciones que van en contra de las personas. También podemos ver el robo de identidad, el acoso, como ya lo habíamos hablado, que es la pérdida de intimidad. Y también podemos manejar el contenido erótico por medio de estos sistemas informáticos y también se comete, y también por eso hacer esto es un delito. ¿Por qué? Porque se está infringiendo en la seguridad a las personas. También podemos ver el ciberbullying, que es acoso entre menores por diversos medios, ya sean móviles y a través de internet o videojuegos. Y podemos ver que la propiedad intelectual, infringir, esta es una de las más importantes porque infringir la propiedad intelectual también acarrea una serie de sanciones al que le infringe. ¿Por qué? Porque esta propiedad intelectual pertenece a otras personas que no se le están atribuyendo su correspondiente audición. Bueno, de esa forma damos por terminada la sesión. Espero que haya quedado todo claro en esas partes de derecho informático. Como vimos en el principio que hablamos de las dimensiones del derecho y también hablamos de la informática jurídica y por último los delitos informáticos. Bueno, por este momento damos por terminada la sesión y que tengan un feliz día.